Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas, en esta noche. Soy el pastor Carlos Betancourt, de la Iglesia de Dios Puerta del Cielo. Esta noche continuamos con nuestro estudio bíblico, como todos los miércoles. Y hoy nuestra hermana Magda Grillo nos va a traer la clase que corresponde acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo les invito a ustedes a que oremos en esta noche y que vayamos delante de la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos permites de estar delante de ti para adorar tu nombre, Señor. Te pido que bendigas la clase que se va a llevar a cabo, la maestra y a todos aquellos hermanos que vamos a estar atentos. Pedimos tu bendición, tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas noches a todos. Es un placer para mí dirigirme en esta noche a ustedes, ¿verdad? En esta manera que estamos todos aguardados en nuestros hogares, pero lo hacemos, ¿verdad? Porque estamos siguiendo las instrucciones y para el bienestar de todos nosotros. Reciban un saludo de mi familia, de mi esposo. Y vamos a comenzar esta lección rapidito porque el tiempo apremia. Y es un material que pareciera que ha resonado mucho durante estos días, pero la forma en que lo vamos a estar llevando va a ser de un modo diferente. Y les voy a explicar más adelante por qué. Mientras tanto, vamos a comenzar en oración. Padre, te damos gracias en esta noche por permitirnos, Señor amado, hablar tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú des el entendimiento, Señor, y el conocimiento para conocerla, Señor, y nos redargullas para nosotros vivir según ella, Señor. Guárdanos, Señor amado, líbranos de todo mal, guarda a nuestros hermanos de todo peligro, Señor. Dirige, Señor, esta lección para tu gloria, Padre amado. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Les voy a pedir, si son tan gentiles, que vayan abriendo sus Biblias en el capítulo 20 del libro de Juan. Vamos a estar cubriendo probablemente todo el capítulo hasta donde el tiempo nos dé. Y también les voy a solicitar, si son tan gentiles, que busquen un cuaderno, una libreta, un lápiz para tomar anotaciones. Porque como le dije antes, aunque pareciera que este tema ha resonado mucho durante la semana pasada, la Semana Santa, este tema es un tema muy importante para cada creyente conocerlo muy bien. Y así como les voy a hablar en la introducción, como Juan lo presenta, de esa misma forma es que nosotros lo vamos a estar estudiando. Fíjese que el Evangelio de Juan es único entre los 4 evangelios. Relata mucho del ministerio de Jesús en Judea y en Jerusalén, que los otros evangelios omiten ese ministerio en esos lugares. Y revela más a fondo el misterio de la personalidad de Jesús. El autor se identifica a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. El testimonio del cristianismo antiguo y la evidencia interna del Evangelio señalan como autor a Juan, el hijo de Zebedeo, uno de los 12 discípulos de Jesús. Según varias fuentes antiguas, los ancianos de la iglesia de Asia le solicitan a Juan, ya siendo un anciano, y residía en Éfesos, que escribiera este evangelio. ¿Por qué? Era para contrarrestar y refutar una peligrosa herejía concerniente a la naturaleza, a la persona y a la deidad de Jesucristo, dirigida por un judío llamado Cerinto. Por eso yo les dije al comienzo que no vamos a estar llevando esta lección de la forma en que ya ha resonado tanto en la semana pasada, sino vamos a llevarla a esos términos que al día de hoy muchos de nosotros los creyentes
tenemos algunas dudas, algunas lagunas, porque cuando leemos los otros evangelios concerniente, en este caso, de la tumba vacía de Jesús, que es el tema que vamos a estar discutiendo, parecieran contradecirse, parecieran un poco confusos. Pero no hay confusión. Es simplemente que tenemos que indagar a qué se está refiriendo el autor que escribió este libro. Como les dije, el autor de este libro nos va a dar la suficiente evidencia para nosotros poder conocer la deidad de Jesús y para contrarrestar todas las herejías de aquel tiempo y del tiempo de hoy. El versículo clave que Juan utiliza en su evangelio es el capítulo 20, versículos 30 y 31. Porque tiene dos propósitos. Contrarrestar estas herejías, probando la deidad de Jesús como Dios. Y también para que todo el que lea, crea en él. Fíjese cómo lee el versículo. Capítulo 20, versos 30 y 31. Por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Para estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, tengáis vida en su nombre. Fíjese el propósito que él escribe la carta. Tiene 3 propósitos y lo dice en ese versículo. Primero dice, para que creáis que Jesús es Cristo. Luego dice, para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Y para que creyendo que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios, tengáis vida en su nombre. Este doble o este triple propósito del libro es presentar la evidencia clara de por qué cualquier hombre en cualquier lugar puede creer totalmente y con todo su corazón que Jesús es el Mesías y que se puede mostrar como el Hijo de Dios. Una de las cosas que vamos a ver en este libro es este término, precisamente, Hijo de Dios. Actualmente se concede una gran importancia a estas palabras, Hijo de Dios, como si hubiese una distinción entre Dios y el Hijo de Dios. Pero ninguna palabra hebrea lo entendería jamás de esa manera. Porque para los hebreos, llamar a alguien el hijo de alguien o de algo representaba identificarse a una forma idéntica a esa persona o a esa cosa. Por ejemplo, en el caso de Bernabé, Bernabé fue nombrado como hijo de consolación, ¿verdad? Ese significado es el significado que se le dio a su nombre. Usted sabe que en el tiempo en ese tiempo los hebreos le daban a sus hijos un nombre con un significado. ¿Por qué? Porque esa era la clase que Bernabé era. Era un hombre que le gustaba animar a los demás y consolar a todas las personas, ¿verdad? Y representa esa consolación. Era esa expresión en la cual su nombre se identificaba. Hijo de Dios para los hebreos es el término que quería decir lo mismo que como Dios. O sea, hijo de Dios quería decir, este es Dios. ¿Entienden? Por eso es que cuando nuestro Señor usa ese término acerca de sí mismo, se va desafiando, va desafiando a los escribas y a los fariseos incrédulos cuando ellos le dicen, ¿quién te crees que tú eres? ¿Por qué te haces igual a Dios? Pues claro, porque precisamente
Él estaba diciendo, porque yo soy hijo de Dios. Yo soy Dios. Es el término humano como hijo de Dios, pero en la deidad siendo Dios mismo. Desde el tiempo de David, este término hijo de Dios era usado para referirse al rey humano que se sentaba en el trono de David como rey de Israel. Estos términos lo pueden ver en Salmo 2, verso 7, en 2 de Samuel 7:14, en Juan 7:42. También muestra que los judíos tenían la expectativa de que el Cristo viniera de la familia de David. Y en Juan 1:49 el término hijo de Dios es usado como sinónimo para rey de Israel. O sea que Juan lo utiliza refiriéndose a la deidad como Dios y refiriéndose también como el rey de Israel. En resumen, hermanos, el Evangelio de Juan hace hincapié en que como hijo de Dios, Jesús posee una realeza completamente divina y una realeza humana completa. Cada esperanza que el Antiguo Testamento puso en el reinado de Dios sobre el universo y cada esperanza que el Antiguo Testamento estableció para el gobierno del Mesías davídico fue cumplida completamente bajo el ministerio de Jesús como el Mesías. Sin embargo, hermanos, desde tiempos antiguos se levantaron falsos mesías y tomaron mucho auge. Precisamente uno de ellos fue Simón Bar Kokhba. Bar Kokhba es su nombre en hebreo. Este Bar Kokhba fue el líder judío que dirigió en el año 132 la que fue conocida como la Segunda Guerra Judeo-Romana. El rabino llamado Akiva fue uno de los sabios que vivió a finales de ese siglo y perteneció a la tercera generación de los sabios. Este sabio Akiva fue una gran autoridad en la materia de la ley y de la tradición judía. Akiva es uno de los principales contribuyentes a la redacción de la Mishnah y de los documentos legales. Es nombrado en el Talmud como la cabeza de todos los sabios. Es un término que le dan a él para referirse a Akiva. También llamado como el padre del judaísmo rabínico, o sea, una entidad completa. Este Akiva nombró Bar Kokhba como el Mesías. Por los antecedentes que Bar Kokhba tenía, su valor como comandante y el prestigio que él tenía. Así que yo le voy a mostrar brevemente un documental que precisamente sacó National Geographic, alentando al público en que este Bar Kokhba, llamado en ese tiempo que se le puso ese apodo de hijo de la estrella, por la valentía que este hombre tenía, y precisamente a su nombre, Bar Kokhba, le dieron ese término. Como National Geographic hace entender a las personas que quizás esa persona realmente sí fue el Mesías. Veamos. Lo que me conduce a lo que considero otro punto de inflexión para el cristianismo. Como ya he revelado, Jesús no fue el único Mesías. Resulta que es posible que algunos de nosotros estemos venerando el nombre de Simón. En el año 132, unos 100 años después de la crucifixión de Jesús y 60 años después de la destrucción del templo, hubo otra revuelta en Judea. Esta vez cuenta la leyenda que la lideró un hombre llamado Simón, el hijo de una estrella, en hebreo, Simón Bar Kokhba. Mesías judío. De la misma manera, Discovery Channel también sacó un documental. Este documental estaba dirigido o titulado sobre la famosa tumba de Talpillot, donde supuestamente
fueron encontrados huesos humanos de una vieja tumba familiar en el barrio judío de Talpillot, a las afueras de Jerusalén. Esto databa del siglo I y pertenecían supuestamente a Jesús. La resurrección de Jesús quiso quedar en tela de juicio a través de este documental de Discovery Channel dirigido por James Cameron. James Cameron es un cineasta muy famoso. Él produjo la película del Titanic y otras películas que han sido muy taquilleras en el cine de hoy. Y él lo hizo con un mensaje muy claro diciendo que Jesús no resucitó porque los huesos fueron encontrados. Sin embargo, matemáticos, genetólogos y otros investigadores científicos que participaron en una investigación declararon que lo que hizo Discovery Channel fue manipular una información con fines sensacionalistas y comerciales para lucrarse y tratar de poner en duda la resurrección de Jesús. Sin embargo, todos estos profesionales que participaron en esta investigación emitieron una declaración en la cual expresaron que no existe ninguna duda para concluir que esta tumba de Talpillot fuera la tumba de Jesús. Así que todos estos conocimientos que nosotros tenemos acerca de la resurrección los vamos a necesitar. Mira, ahí le voy a mostrar rapidito. Ahí le estoy mostrando rapidito lo que Discovery Channel emitió. Fue en un documental que hicieron el 4 de marzo de 2007. Presentaron ese documental titulado La tumba perdida de Jesús. Ahí le estoy mostrando cuando a este cineasta le hicieron una entrevista bajo el programa de Today Show el 26 de febrero. Y en esa entrevista él tuvo que reconocer algo y él dijo: yo no soy arqueólogo, soy productor de cine. Así que, hermanos, esto no nos cabe duda que no tan solamente la existencia de Jesús como el Mesías quiere ser socavada por mentes depravadas dirigidas por el maligno, sino también la resurrección de Jesús. Evidentemente, hermanos, hemos visto cómo la sociedad siempre ha tratado de socavar la resurrección de Cristo y de que el Mesías haya existido. Aunque ya la evidencia de que Jesús existió es tan poderosa y tan grande que ningún historiador que se respete a sí mismo puede decir que Jesús no existió. Conocemos que la línea del tiempo de antes de Cristo y después de Cristo fue constituida por el ministerio de Jesús, por la existencia de Jesús. Lo que sí nos pueden desafiar es en la resurrección. ¿Por qué? Porque si nosotros no conocemos y no estamos claros en lo que predicamos, cualquier persona nos puede cuestionar. Y si no tenemos claras las escrituras, podemos nosotros titubear y hasta hacerle conceder la duda a estas personas que necesitan una respuesta a lo que nosotros creemos. Cuando nosotros leemos la vida de Jesús, que está enmarcada en los evangelios, Lucas, Marcos, Mateo y Juan, hay algunos pasajes bíblicos, algunas palabras que nos pueden traer un poco de dificultad y quizás no las podemos entender y pensar de que hay alguna confusión. No la hay. Para esto vamos a utilizar, como yo les dije al principio, algunos términos un poquito teológicos en conocer de qué se trata estos evangelios, qué es lo que están persiguiendo los evangelios. Les voy a mostrar aquí rapidito en la pizarra un término que deseo que ustedes conozcan. Perdonen, hermano, que dije en la pizarra, en la computadora. La resurrección de Jesús
es vista a través de los evangelios, pero hay 3 evangelios que le llaman evangelios sinópticos. ¿Ok? Este término sinóptico proviene de la raíz griega sin, que quiere decir junto, y opsi, que quiere decir ver. Quiere decir que ellos evidenciaron los mismos acontecimientos históricos de la vida de Jesús. ¿Y quiénes son ellos? Estamos hablando del Evangelio de Marcos, del Evangelio de Lucas y del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Juan no pertenece a la colección de los llamados sinópticos, a pesar de que también trata de la vida de Jesús, no porque sea un relato que contradiga las enseñanzas de Mateo, de Lucas y de Marcos, sino porque al tratar de temas diferentes acerca de la vida de Jesús, viene a convertirse en un complemento para permitirnos a nosotros conocer mejor la persona de Jesús y su ministerio, conocer mejor el edificio. Se lo voy a explicar de una forma un poco más gráfica. Como les dije antes, se lo voy a mostrar de una forma más gráfica. Fíjense que yo les recreé aquí un edificio. Estoy un poco incómoda, así que me disculpan. Un edificio. Este edificio es todo lo que tiene que ver con el ministerio de Jesús. ¿Ok? Los evangelios sinópticos están representados en amarillo por Marcos, Mateo y Lucas. ¿Ok? Marcos fue el primer libro, es el libro más antiguo que Mateo, más antiguo que Lucas y sobre todo Juan fue, Juan, imagínense que el apóstol Juan lo escribió cuando ya estaba anciano y se cree que fue el último apóstol que estaba vivo. Marcos incluyó todo lo que en su época él pudo averiguar acerca de Jesús. Recuerden que Marcos no fue un discípulo de Jesús. Él se basó más en los escritos de Pedro, las experiencias que tuvo con Pedro. Si ustedes leen en Pedro se refiere a Marcos como su hijo, en términos espirituales hablando, ¿verdad? Y también Marcos era primo de Bernabé. O sea, que Marcos sí tenía conocimiento del testimonio de aquellos que conocieron a Jesús. Marcos hace un informe de todo lo que descubrió. Años más adelante, imagínense que Mateo y Lucas trabajan para un periódico prestigioso y el director del periódico le dice a Mateo, ve al edificio que descubrieron hace muchos años, descubierto por Marcos, y él hizo un informe. Yo quiero que tú tomes ese informe, lo estudies, lo incluyas en tus datos y vayas y tomes tus propios datos y los propios hallazgos sobre ese edificio. Mateo, representado por el número 2, como ven aquí, va con su camarita y hace un informe del edificio, del frente del edificio. ¿Ok? Va y toma el informe de Marcos, lo agrega a su informe y hace su evangelio de Mateo. Lo mismo hace Lucas. Lucas va, toma el informe de Marcos, lo lee, lo estudia, y Lucas, representado aquí por el número 3, toma los datos, los hallazgos que descubre de la parte de atrás posterior del edificio. Y llega y hace un informe agregando todo el informe de Marcos y todos los hallazgos que él encontró. Quiere decir que Marcos no incluye los datos de Mateo, ni Lucas, ni en Marcos se incluyen los datos de Lucas. Pero Mateo y Lucas incluyen los datos de Marcos. Ok. ¿Por qué Juan es aparte? ¿Y por qué Juan no tiene que ver con estos evangelios? Bueno, tiene que ver con el mensaje, sí. Pero Juan hace algo muy distinto. Juan, como tiene un poco más de cercanía con el que construyó este edificio,
Juan va y hace un reporte del interior del edificio. Y no solamente del interior del edificio, también de la fundación del edificio, del fundamento, del terreno del edificio. Juan es distinto porque Juan no hace un examen del exterior del edificio. Juan hace un examen del interior del edificio, muy diferente a los otros tres que lo hicieron del exterior del edificio. Queriendo decir que los evangelios evidenciaron los mismos acontecimientos históricos de la vida de Jesús, pero enfocándose en algunos hechos en particular. O sea que ellos se complementan para ampliar el mensaje de Jesús para que tú y yo tengamos una perspectiva clara. Ahora, vamos a ver cómo nosotros a veces malinterpretamos o no conocemos o nos confundimos un poco en los relatos que ellos nos dan respecto a la tumba vacía. Bueno, vamos a la tumba vacía. Vamos a leer el versículo, el capítulo 20, el versículo 1, donde dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue, yo quiero que suscriban esa palabra, fue de mañana. Esta es la versión, esta Biblia, déjenme de ver, porque también dependiendo de las versiones cambian. Pero esta Biblia es Vida Plena. Yo estuve buscando en otras versiones y dice que de mañana también. Así que dice que el primer día de la semana María fue de mañana, pero hay una coma, dice, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Ok? Ahora, si usted lee en Lucas y lee en Marcos, dice muy de mañana. No dice que estaba oscuro. Otras versiones, cuando se refiere a este hecho, como la Reina Valera, dice siendo aún oscuro. O sea que si leemos esto, podríamos confundirnos y pensar, o estaba de mañana o estaba oscuro. O sea, como que hubiera una contradicción, pero realmente no la hay. Ella vino siendo aún oscuro y vinieron cuando el sol ya había salido y vio quitada la piedra del sepulcro. Una vez de entrar, corrió a decirle a Pedro y a Juan que alguien se había llevado al Señor del sepulcro. Luego regresó a la tumba vacía después de Pedro y de Juan. Y ahí es que tuvo el encuentro con Jesús, ¿verdad? O sea, que ella regresó. Y aunque el sepulcro estaba muy cerca, acuérdense que fue sepultado en el momento de la Pascua, que tenía que ser a pasos del lugar donde estaba sepultado, donde estaban ellos. Así que era muy cerca el lugar. Quiere decir que ella volvió. O sea que Juan no está diciendo nada que no sea cierto, sino que si leemos, pues nos damos cuenta que estaba de mañana, pero ya estaba oscureciendo. Otro dato que quizás nos podría traer un poquito de duda es más adelante. Vamos a seguir leyendo. El 2 dice: entonces corrió y fue a Simón y a Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, o sea, refiriéndose a Juan, que se describe a sí mismo como aquel que amaba a Jesús. Y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Cuando dice no sabemos, es porque otras mujeres fueron con ella. Ella no fue la única. Si usted lee a Marcos, lee a Lucas y lee a Mateo, se da cuenta que hay otras mujeres. Inclusive hay algunos de ellos que los nombran por nombre. Así que fueron varias mujeres las que fueron al sepulcro. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro.
Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y al mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro tras él y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos. Eso es muy importante porque esto se fue mostrado por Jesús de esta forma para que si alguien fuese a pensar más que fue que la tumba vinieron unos ladrones a robar, cómo unos ladrones pudieron acomodar de una forma tan perfecta unos lienzos cuando están robando un cuerpo, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, refiriéndose él mismo a Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Fíjese que esa palabra creyó, si usted la busca en el diccionario, le busca la raíz, ¿verdad? Se está refiriendo a la misma palabra que se emplea para la fe salvadora, pistis. Se aplica a la fe por la cual uno está persuadido de que Jesús resucitó de la muerte en la medida que Dios lo declaró su Hijo y el Mesías. O sea, entonces, ¿qué fue lo que creyó Juan? Él creyó que Jesús resucitó de los muertos. Lo recibió en su mente. Lo recibió en su corazón por primera vez. Lo hizo ante el testimonio ocular que tenía frente a él, pues ninguno de ellos conocía la Escritura. ¿Qué Escritura? Pues el capítulo lo dice aquí. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. O sea, él tuvo un entendimiento en su mente de que por lo que él había visto, Jesús había resucitado de los muertos. Pero si seguimos leyendo, dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Miren, hermanos, si ustedes leen Marcos, leen Lucas, leen Mateo, una dice que vio un solo ángel, otro dice que estaban en una roca, que los ángeles tiraron esa roca y en esa roca se sentaron. O sea, ellos dan sus puntos de vista porque se enfocaron en algunos elementos en particular, no porque haya una discrepancia en la palabra de Dios. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Su angustia era tanta, estaba tan cegada por la angustia, que ni tan siquiera pudo reconocer a Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo al Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo han puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. O sea, cuando Jesús la llamó por su nombre, entonces ella le reconoció. Porque Jesús nos conoce a cada uno de nosotros, nos conoce por nuestro nombre. Y nosotros, los que somos sus ovejas, dice la palabra, que escuchamos a nuestro pastor y le reconocemos. Y él nos reconoce a nosotras y nos conoce por nuestro nombre. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fíjese que aquí también hay un elemento muy importante
Y es este elemento cuando Jesús le dice a ella, no me toques. ¿Por qué? Porque si leemos los otros evangelios, vemos como muchas mujeres se le acercaron a Jesús después de resucitar y le abrazaron los pies. Entonces, ¿por qué a María le dice no me toques? ¿Por qué Juan dice a María no me toques? Cuando nosotros buscamos la raíz de la palabra no me toques, se está refiriendo a la palabra aptomai. Aptomai quiere decir, viene de un verbo, de una acción de aferrarse. O sea, ¿qué quiere decir? Que ella pensaba haber encontrado de nuevo a Jesús resucitado, pero vuelto otra vez a este mundo para ocupar el lugar de honor que le correspondía como un Mesías en la tierra. No me toques, ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, él estaba hablando, yo les traigo la reconciliación. Dile, porque ya hay reconciliación entre ellos y Dios. Y ya yo también, porque ya yo cumplí mi mandato. No me toques, dice el Señor, porque aún no he subido a mi Padre. Observemos que es la misma experiencia que hacen los discípulos en el capítulo 16 de Juan, cuando dice, aprender que deberán perder a Cristo en la carne y tener comunión con Él en la bendita esfera que han encontrado. O sea, María se estaba aferrando a Jesús para que fuera el Mesías y tomara el control en ese momento. Y eso no podía hacer, porque Jesús tenía que subir a su Padre. Y luego cuando Él bajara, entonces iba a reinar en toda la tierra, como el Mesías. Así, hermanos, que hay elementos en estos evangelios que nos podrían quizás traer un poco de confusión, pero cuando nosotros los examinamos detenidamente y estudiamos la palabra del Señor, nosotros podemos darnos cuenta de que no hay ningún tipo de dificultad. Es simplemente la falta de conocimiento que nosotros tenemos. Y sabemos que luego que el Señor resucita, se le aparece a los discípulos. Hay evidencias escritas. El mismo Juan dice que se le manifestó a 500, se le manifestó a los de Maús. Las manifestaciones del Señor son una evidencia clara de que Él resucitó. Recuerden que la existencia de Jesús fue fácil verificarse. Los historiadores no lo pudieron negar. Pero la resurrección ya cae en la categoría de milagros. Ya esta evidencia de milagros para las personas y los gnósticos ponen piedra para que las personas tropecemos en creer en Jesús. Por eso es necesario que nosotros sepamos todo lo que tiene que ver con la resurrección de Cristo, porque más adelante Jesús le dijo a todos estos discípulos que tenían que estas evidencias que ellos vieron, tenían que compartirlas con los demás en la llamada Gran Comisión. Dijo, todo lo que vieron es para que crean y para que hagan que otros crean en mí. Porque esa fue la razón por la que Jesús vino al mundo, para que en Él creamos y tengamos vida eterna, haciendo que otros también vengan al Evangelio. Así que, hermanos, la resurrección de Cristo está ampliamente manifestada en todos los evangelios y sin ninguna duda de que este evento ocurrió. Es necesario que nosotros sepamos por qué es importante la resurrección de Jesús en nuestra fe. La resurrección de Jesús es importante en nuestra fe porque significa que somos justificados ante Dios. Eso lo vemos en Romanos 4:25. Significa la resurrección de Jesús que muestra que Él venció la muerte. La resurrección de Cristo significa que los creyentes están unidos con Cristo. La resurrección de Cristo confirma la verdad de las Escrituras. La resurrección de Cristo prueba que el Evangelio es verdadero.
La resurrección de Cristo prueba que Él es el Hijo de Dios. La resurrección de Cristo significa que Dios derramará el Espíritu Santo en los corazones de los que creen, como hizo en los apóstoles. Le derramó sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo, vayan y espérenme ahí, que ahí va a ser manifestado el poder del Espíritu Santo. Lo voy a enviar. Y en esa manifestación, en esa llenura, fue que le dio el poder, la autoridad para que ellos pudieran evangelizar. La resurrección de Cristo nos da la esperanza viva. La resurrección de Cristo significa que tú y yo vamos a resucitar igual que Él lo hizo. Muchos de nosotros no vamos a ver muertes. Vamos a ser resucitados, nuestros cuerpos van a ser transformados. Eso es algo que para muchos es locura, pero para nosotros es la verdad más hermosa y más poderosa y por la cual estamos esperándole. La resurrección de Cristo Jesús significa que Él juzgará al mundo con justicia. Pero hermanos, nosotros no estamos para solamente conocer de la resurrección de Cristo. Nosotros estamos para predicar, evangelizar sobre la resurrección de Cristo. Esa fue la gran comisión que Jesús le dio a sus discípulos y es la misma que nos da a nosotros. Nosotros tenemos que aprovechar este tiempo. Y a veces el Señor usa modos raros para llamar nuestra atención. Pero la iglesia de hoy no se puede conformar con ser esa iglesia exclusiva al grupo de hermanos en la iglesia y desenfocarnos de cuál es nuestra misión. Nuestra misión es que aquellos que no creen, crean. Así que es necesario que nosotros prediquemos y evangelicemos. Muchos de nosotros podemos buscar miles de excusas, hermanos, para no evangelizar. El enemigo se va a encargar de traer muchas de ellas. Muchas de ellas pueden ser por temor a lo que la gente pueda decir, por temor a un posible rechazo, por una falta de perseverancia, por la comodidad que tengo en mi casa, en mi tiempo, o por indiferencia que otros lo hagan, por la hostilidad del mundo moderno. Es indiscutible que el mundo moderno ahora mismo tiene este término social de la tolerancia, de que tú no me puedes decir a mí cosas malas si yo las veo bien. O sea, la falta de tolerancia es esta forma de ver que todo es desde mi punto de vista, de cómo yo veo las cosas. Pero no importa que la sociedad esté ahora basándose en la tolerancia para decir que lo malo es bueno y lo bueno malo. Nosotros tenemos una obligación. ¿Y sabe qué? Jesús nos va a pedir cuentas por a quiénes y a cuántas personas nosotros le predicamos. Muchos de nosotros decimos que tenemos la armadura de Jesús, pero no es cierto. Porque la armadura de Jesús, una de ellas, es el apresto del Evangelio. Y si nosotros no evangelizamos, tenemos nuestra armadura incompleta. Aprovechemos este tiempo, hermanos. Concienticemos. ¿Cuál de esas personas que no evangelizan somos nosotros? Esperemos que no seamos ninguna de ellas. Que seamos aquellos que perseveran en alcanzar las almas para el Señor. Seamos una iglesia diferente. Cuando salgamos de esta situación, vayamos con una mente clara. Vayamos con un corazón dirigido por el Espíritu a alcanzar las almas que se pierden. ¿Cuántos ahora mismo se están perdiendo porque no escucharon el Evangelio? Porque nadie les predicó. Y ustedes dirán, imposible que la gente no haya escuchado. Pues mire, hermano, hace mucho tiempo, un niñito, yo iba por un parque, en una de las casas que yo vivía, y yo visitaba mucho ese parque para caminar, pero también me llevaba mis tratados para evangelizar. Y me acerqué y había una escuela elemental. Y en esa escuela elemental yo vi a un niñito. Ese niñito, parece que estaban en su tiempo de recreo. Ese niñito estaba aparte de los demás niños. Y tenía una tristeza muy grande. Yo me aventuré a acercarme a la verja de la escuela.
Fue muy atrevida de mi parte porque me pude llevar un tremendo problema. Pero llamé al niño y le dije, ¿por qué tú estás triste? Y él bajó su cabecita y yo le dije, ¿tú sabes que Jesús te ama? Y él dijo, ¿Jesús? ¿Quién es Jesús? Y yo le dije, ¿tú no conoces a Jesús? Me dijo, no, yo nunca he escuchado. Y ahí yo le hablé de Jesús. Y el niñito luego me confesó que estaba triste porque su mamá había acabado de morir. Él no tenía esperanza. Pero en ese momento yo le abrí los ojitos para que él pudiera ver que Jesús le amaba y que había esperanza para él. Sí, hermanos, esta generación de hoy día se está levantando sin conocer a Jesús, sin conocer quién es Él. La generación de nosotros, la generación de nuestros padres, muchos de ellos había un poco más de respeto por las cosas de Dios y se hablaba más abiertamente el evangelio, pero hoy día casi no se hace y esta generación se está levantando sin conocer a Jesús y muchos de nosotros estamos en nuestros horarios muy cómodos sin predicarle a nuestros vecinos, sin predicarles a aquellos que no conocen a Jesús, que si no le aceptan, esta pandemia no es nada en comparado con lo que les espera eternamente. Dios les bendiga mucho, hermanos. Disculpen que no cubrí todo el material como estaba la lección, pero necesitaba y quería explicarle estos términos teológicos de una forma sencilla para que usted entienda que es necesario que usted escudriñe la palabra. Porque usted no puede decir que tiene fe si no conoce la palabra del Señor. Por dos motivos. Porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y para hablarle a otros del Señor, tenemos que tener una convicción. Tenemos que conocer la palabra de Dios para poder hablarle a ellos y ellos puedan reconocer a Jesús. Y sepan que cuando nosotros hablamos con convicción, sabiendo de lo que estamos hablando. Además, que vamos dirigidos por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué más que eso? Si el Espíritu Santo mora en mí, mora en ti. Así que lo que tú tienes que solamente es accionar. Y el Espíritu Santo va a hacer el resto. Te va a usar a ti como un medio para que otros acepten al Señor. No hay satisfacción más grande que uno saber que uno le ha hablado a una persona y esa persona vino a los pies de Jesús. Dios le bendiga y nos vemos en otra ocasión. Bien, ahora hermanos, queremos en esta noche, después de una clase tan preciosa que hemos obtenido, donde hemos aprendido la palabra del Señor y donde hemos aprendido acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y cómo tiene que ver con nosotros como creyentes. En este momento queremos orar y por las necesidades que ha habido, queremos orar por aquellos que están enfermos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, gracias por permitirnos en esta noche haber estudiado tu palabra y estar delante de ti. Pido tu bendición, pido tu gracia para cada uno de nosotros, Señor. Sana a los enfermos, ayuda a los que están necesitados, Padre amado. Te pido por aquellos, Señor, que están sin trabajo. Te pido, Padre, que tu bendición no falte, que la gracia tuya esté en medio nuestro en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Y también quiero acordarles que el viernes, mediante el Señor, después de las 7 de la noche, estaremos nuevamente transmitiendo vía Facebook Live y orando y clamando al Señor por las necesidades y también traeremos una palabra. Así que les invito a todos a que nos acompañen. Muchas gracias. Que la bendición de Dios sea sobre todos ustedes. En el nombre del Señor. Amén. Dios me los bendiga y muchas gracias.